Estamos en contacto con Oscar Vallejos, quien es secretario general, secretario adjunto de CONADU Histórica, o sea que son los docentes universitarios de la Nación, y también de ADUL. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Vos sos de Santa Fe? Yo soy de San Cristóbal. No, de Emilio Caso no te acordás. Sí, claro, cuando yo llegué a Santa Fe en el año 1986, Ajá, en el año 87 o el 88 había un grupo de pintada callejera que se llamaba La Llorona La Llorona. y que describía cosas como somos la rabia de Emilio Caso, digamos. Sí, sí, Y sí, sí. entonces es la versión fascista de periodismo acá en Santa Fe, ¿no? Porque aparte, vos sabés que, bueno, ya después vamos a entrar en tema, pero estaba al lado de un club al que yo era casero. Ah, Mira, En el IL Pérez. Y cuando la pelota se claro. iba, la íbamos a buscar. Y nos ardía puteada. No era que se hacía. ese se hacía el pan en un horno crematorio, me parece, ¿no? Claro, sí, no era que se hacía el que era reaccionario de verdad. Pero bueno, por lo menos nos reíamos. Sin Eh, sobre, como decimos ahora. claro, Es era como, algo parecido a Babi y Secopar, pero en claro, serio, digamos, ¿no? pero sin autos, esos autos deportivos y sin tanta plata. Sí. Claro, claro. Y no tan de moda para los jóvenes, sobre todo, que creen ver en esa derecha violenta algo, o en ese discurso violento algo interesante, ¿no? O algo que los represente. Pero bueno, Emilio Caso. A la tarde LT9 A la estaba. tarde del ET9, ¿no? Ese Estaba. sí que era un caso de escopeta. No, no eh, sabés, no sabés. Si alguna gente que está escuchando y sabe de lo que le hablo, alguna anécdota, porque hay anécdotas como la de Martín Bustamante también, que tiene muchas anécdotas, como aquella de que dice, está lloviendo aquí en Italia, acá también, debe ser general la lluvia, dijo. No, estuvo re bien, después se que el hombre de los huevos más grandes de Entre Ríos. exactamente. O cuando le dijo a Reutemann, mi Micha, o no, a mi Micha Reutemann dice, mi Micha, ¿qué siente cuando el Lole se sube arriba? Del auto, por supuesto, dijo. Tremendo. Un genio, un genio. Martín Bustamante, un genio. Ese es un entrerraño, un genio. El otro era más saciando los intelectuales. Pero bueno, eh, amigo, finalmente estuvo usted en Jujuy como parte de una delegación, si me puede contar, que fueron a ver qué estaba pasando y también a solidarizarse con los compañeros jujeños, ¿no? Efectivamente, nosotros llegamos como parte de una delegación de la CTA Autónoma, encabezada por el secretario general de la CTA Autónoma, que es Hugo Cachorro Godoy. Estaba Miriam Liempe, que es la secretaria de las Relaciones con Pueblos Originarios, y fuimos como CONADO Histórica, en tanto en cuanto nosotros tenemos el gremio de la Universidad Nacional de Jujuy, Ujú. es parte de la CONADO Histórica, y ellos, ese gremio forma parte de la intergremial y ahora la multisectorial, así que nosotros llegamos, o yo personalmente llegué el día miércoles, en horas de la siesta, y a las 6 de la tarde se hizo la reunión de la multisectorial, donde había unos 150 representantes de distintas organizaciones, y se hizo en el gremio de la docencia secundaria, que fue la que Ujú. mantuvo el conflicto con el gobierno de Morales, y que ahí, digamos, se prendió la mecha, encendió la mecha de la pueblada jujeña, ¿no? ¿Y Entonces, qué muy percibiste? importante, muy Sí, impresionante. ¿qué percibiste en cuanto a un poco, a ver, si se puede decir, claro, cuando uno va a un lugar así, está con los compañeros, más o menos que piensan lo mismo o que están en la misma situación, pero de la sociedad en general, ¿está en sintonía con lo que son las puebladas, todo, o lo ve como si fuesen en la tele? Mira, la primera, digamos, el primer contacto que yo tuve y que en general se tiene es el taxista, ¿no? Yo llegué al Claro. aeropuerto a la de la tarde, y entonces me llevó hasta el hotel, y entonces esa primera conversación con el taxista es de alguna manera Reveladora. un baremo, digamos, de Mm. qué es lo que está pasando allí, porque también el taxista
te tantea, digamos, ¿no? Para Mm. dónde vas vos, y en función de esto también se anima a decir o no lo que piensa, lo que tiene pensado conversar, digamos, Ujú. ¿no? Así que los dos taxistas que me llevaron hasta el aeropuerto estaban convencidos de que Morales se había extralimitado Mm. y que tenía que irse, ¿no? Tenía que renunciar. Que tenía que irse. Exactamente, ¿no? Entonces, y que había sentido y que se había confiado en que esa mentira le iba a garantizar que pudiera hacer cualquier cosa, y el pueblo no lo podía soportar. De hecho, el segundo taxista, que es el que yo me habría estado a la noche, decía que esperaba que en estos pasos el pueblo cufeño le pegara una paliza a Morales, ¿no? Claro, claro, pero también hay que reconocer que los taxistas, Ujú. generalmente es un oficio de varones, digamos, siempre te tantean, no dan la opinión así, sino es contraria a quien llevan, muchas veces se quedan callados, digamos. O no todo el mundo quiere recibir la opinión del taxista, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces ese es digamos, una estrategia de eso, de tanteo, de frónesis, como decía Aristóteles, digamos, ¿no? Es un arte. Intenta, El taxista claro, como psicólogo es un artista. porque ya les digo, ¿para qué nos vamos a embarcar? Que muchas veces, seguramente a ustedes también les ha pasado, de empezar y meterse en una discusión acalorada con el taxista, digamos, ¿no? Está bueno, para pasar Entonces, el viaje llegás más rápido. a veces sí, y a veces te dan ganas de tirarte del taxi. O capaz que al Entonces, taxista le da ganas de tirarte a y vos, claro. también Puede ocurrir. digamos, con la cuestión de que si uno tiene ganas de tirarse, el taxista probablemente también tenga ganas de tirarte del taxi. O te abre la puerta. Claro, él no se va a tirar, no va a abandonar su puesto de trabajo. Claro, claro, ¿no? Entonces, es ahí una cuestión esa de tanteo, de ver cómo se va. Y entonces de medir también qué tipo de opinión puede dar o no, digamos. Bueno, Sobre y todo ahí, en este caso el cuando es taxista, muy sí, complicado, claro. porque hay muchos servicios que están llegando a Jujuy y que son de Ajá, Jujuy, entonces, servicios de inteligencia, decís que están claro, llegando a claro. Jujuy. ¿Proveniente de quién? Porque claro, pues, si yo pienso en esto, estoy pensando en la nación. Si Mira, estoy pensando en la nación, no necesariamente. El gobierno de Morales, también esto es lo que yo pude ver, digamos, pasar ujú, de la hipótesis a la, a la constatación de que el gobierno tiene muchísima policía operando sin que esté claro que son policías, digamos, ¿no? Eh, ujú. Encubierto, digamos, ¿no? Así como había camionetas sin patentes llevándose gente presa, también hay mucha policía trabajando sin que esté uniformada, ¿no? Esta historia que pudimos ver en algunas imágenes de que, por ejemplo, entraban desde la fila de escudos de la policía en una movilización, entraban, por ejemplo, a un negocio a vandalizarlo. Esto que te pudieron constatar y decir, a ver, las imágenes eran claras, las imágenes que vi no prestaban a mucha confusión, entraban desde la línea de escudo, y después las fotos decían, acá han vandalizado un negocio, pero ¿qué te contaron en cuanto a esos días que se vivieron? Mira, una de las cuestiones que contaba quienes estuvieron allí, primero que fue una emboscada de la policía, eso todo el mundo cuenta eso, ¿no? Ujú, Eh, o sea, una emboscada hecha por el gobierno de Morales a través de la policía. Y después que repartían uniformes de la policía, digamos, ¿no? mm, Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había patotas que se habían puesto de policía y que eso fue así también, ¿no? mm, Entonces, ahí hay una trama que habrá que investigar. De hecho, los autos quemados, ¿no? Que uno de los autos fue quemado es de una familia de dirigentes que fueron detenidos, fue el no docente de la Universidad sí, Nacional de Jujuy que sí, fue sí, sí. detenido, era el dueño del auto, y de hecho
los otros autos fueron puestos allí para ser prendidos fuego, digamos, y el auto y no hay ninguna causa para eso, nadie está investigando quién prendió fuego el auto, ¿se entiende? Claro. Entonces, eso es un dato claro de que, bueno, esa estrategia fue bien pensada y que ese daño económico y moral fue parte de la estrategia de la policía, ¿no? Te hago una pregunta, si has podido saber qué pasó con los detenidos, sobre todo con los últimos detenidos. Mira, los detenidos fueron finalmente liberados, ¿no? No queda ya nadie, salvo el abogado. Yo tengo una dificultad para recordar los nombres, ¿no? El abogado... Nayar. Exacto. Sí. Él está todavía con prisión domiciliaria. Ajá. Y de hecho yo no pude llegar el miércoles a la noche, pero el miércoles se fueron. La delegación fue a conversar a la casa de él, y la hipótesis que él maneja tiene que ver con que es uno de los abogados que apoyó a las comunidades y que trató de armar una estrategia de defensa con las comunidades, ¿no? Claro, incluso Entonces, en contra de la legalidad de la Constitución. y claramente la estrategia era cómo atacar la validez, ¿no? Claro. Por eso es que este abogado habla de una nulidad absoluta, ¿no? Del proceso, porque esto que nosotros decíamos, el gobernador de la provincia de Santa Fe llama a una reforma constitucional y el gobernador forma parte de esa convención y además es presidente de la convención constituyente, ¿no? Claro. Eso fue lo que hizo Morales. Y Morales se suponía que iba a sacar licencia, tenía que renunciar, y finalmente muchísimos convencionales no podrían haberlo sido, ¿no? Entonces, para ellos, esa es una de las condiciones que hacen nulo el proceso, porque ni siquiera debieran haber sido candidatos. Claro, la sumatoria del poder público se llama, ¿no? Exactamente. Como ¿no? una figura legal. Una de las cosas que y la otra forma es lo del convenio 169, que es el convenio que protege los derechos de las comunidades originarias, y ese también es el otro argumento de peso. Claro. Así que... Claro, ahí es donde no le gustó, donde ya no les ha gustado para nada, claro. y además, bueno, fue uno de los personajes más defendidos, digamos, por todas las comunidades y colegios de abogados del país, ¿no? Aún así a Morales no le interesa nada, y eso también habla de una condición. El gobernador anuncia lo que después la justicia va a hacer. Claro, una de las cosas que te quería preguntar, y porque hoy lo tuvimos más o menos charlando, te pregunté más o menos por dónde querías ir, y me hablabas de que ante esta situación, yo siempre pienso, pues hay dos reacciones populares o generales, que puede ser el miedo, y la otra es la bronca, ¿no? Y vos me respondiste de alguna manera que era la organización, que veías como que había una organización digamos, de los sectores populares, que estaba más sólida. Esto es así. ¿Cómo lo pudiste ver a eso? Yo vi dos procesos, mejor dicho, tres procesos importantes. Primero, esto que yo les planteé por la multisectorial, donde toda la mayor parte de las organizaciones sindicales y sociales y políticas están solidarizándose con las personas que han sido, digamos, reprimidas de manera ilegal por el Estado y todas sus fuerzas, ¿no? La segunda, en torno de esta multisectorial, lo que refiere es a la idea de una organización de solidaridad transversal, con capacidad de establecer y de una agenda pública, digamos, ¿no? Y por lo tanto de poder tener una voz pública que contienda con la voz pública que establece el gobierno de la provincia. Eso por un lado. Por eso es que a mí me llamó la atención la cantidad de gente que había en esa reunión, y por el modo en que era posible
la articulación entre comunidades originarias y trabajadores y organizaciones sociales que hasta ahora venían actuando todas por separado y donde había un grado de desconfianza entre ellas, ¿no? Claro, Porque claro. hay que decir lo que pasó. Morales viene de ganar las elecciones. Sí. No es que... Y bien. Si Morales ganó las elecciones, eso quiere decir que ganó las elecciones con un acuerdo profundo con organizaciones. Entonces todo el mundo desconfía de todo el mundo, ¿se entiende? Claro, claro, claro. Por algo ganó, claro. Pues exactamente, y entonces allí esa multisectorial indica que a pesar de eso que haya ganado, entonces se están recuperando la confianza y la necesidad de que haya una voz pública que diga, como muchas veces se suele decir popularmente, Morales para la mano, ¿no? Claro. Y te pregunto por último, después nos gustaría seguir charlando con vos de este tema, pero en este momento se está dando algo histórico, diría yo, no sé cuál es la condición, porque fíjate vos que la cobertura de los medios nacionales y también la nuestra, que podemos quizás ahí por ahí juntarnos o tener alguna palabra de colegas, pero está dándose lo que es llamado el pueblo y naciones indígenas del tercer malón de la paz, ¿no? Arriba los derechos, Exactamente. abajo la reforma constitucional, que está viniendo de Jujuy por Buenos Aires y en este momento está en la salida de Güemes para pasar por Salta. ¿De qué se trata esto? Mira, esa es una salida de los pueblos. El primer malón fue el reclamo de los pueblos, de las comunidades originarias del norte, ante el gobierno de Perón, para decirlo. Claro. Son momentos históricos y de quiebre donde las comunidades se articulan y entienden que tienen que hacer demandas al gobierno nacional, ¿no? Entonces, esto cuando empezó a verse los conflictos en torno de la reforma constitucional de Morales y el proceso de represión, allí emergió el tercer malón, la idea del tercer malón de la paz. Viajó ya una delegación a Buenos Aires de manera infructuosa y por eso ahora entendían, nosotros fuimos parte del armado ese nacional, de ese acuerdo que se estaba haciendo, y que iba a haber un viaje, digamos, un periplo desde Jujuy, pasando por Salta y llegando a Buenos Aires con un reclamo específico, que es que la reforma constitucional de Morales debe declararse inconstitucional. Y por lo tanto, el primer objetivo es poder entrevistarse con la Corte Suprema de la Nación o poder hacer un reclamo frente a la Corte Suprema de la Nación, que como sabemos se ha mantenido totalmente al margen y en silencio de todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Y la sospecha que tenemos todos es que la Corte Suprema, llegado el caso, va a fallar a favor de Morales. Eso no. Entonces, aún así, los pueblos originarios entienden que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe intervenir. El segundo tema es que el gobierno nacional y el Poder Legislativo Nacional declaren la intervención federal de la provincia de Jujuy. Y por último, una ley de la propiedad comunitaria de las tierras para los pueblos originarios. Fuerte. Son los tres objetivos con los que vienen. Van a pasar por la provincia de Santa Fe, específicamente por Rosario, el día domingo, y el día lunes van a hacer noche en Rosario, y el día lunes van a continuar hasta Buenos Aires, donde se va a llegar a la tarde a Buenos Aires. Nosotros mañana vamos a tener una reunión aquí en Santa Fe para ver cómo participamos, y hemos invitado, por supuesto, a comunidades originarias de aquí de Santa Fe, con la idea de apoyar esta movida del tercer malón de la paz, que está uniendo el norte, y en Buenos Aires se van a juntar con los pueblos de la Patagonia en una gran ceremonia que va a unir a todo el país. Oscar, te agradecemos mucho este contacto y bueno, seguimos en comunicación para ir viendo bueno, el pasar de este malón, también las reivindicaciones, y te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias a vos.